Buenas noches, cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecemos todo el tiempo que ustedes están dedicando para alimentarse espiritualmente. A partir de mañana, nuestro profesor Raúl Rivas Palacio de la ciudad de Quibdó, de nuestra congregación en Quibdó, va a empezar a tratar los devocionales que vamos a tener en la mañana, a las 9 de la mañana, para que empecemos el día con pie derecho, en compañerismo, así como lo estamos haciendo en medio de estos estudios. Quiero dar algunos saludos. Está Maritza Sierra, bienvenida. Isabel Cristina Herrera, bienvenida. Miriam Carranza, Alexandra Yepes, Maritza Sierra, nuestro pastor Harold Arango, Luisa Herrera, y también está con Nubia Perdomo, Rubén Darío Guerra, también bienvenidos. Beatriz Vázquez, bienvenida. Y Rosanelli, de nuestra congregación en Quibdó. También está Marta Gudelo. Les damos la bienvenida a nuestra lección, a nuestro capítulo 3 de la carta a los Romanos. Oremos. Padre de amor, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras, pero mil gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que cada día fortalece nuestra fe, y oramos por nosotros en estos momentos para que seas tú, Padre Santo, bendiciéndonos por medio de tu palabra. Ponemos en tus manos los enfermos por este COVID-19, para que seas tú, Señor, ayudándoles y también fortaleciéndonos a nosotros, si es tu voluntad, que no pasemos por esta enfermedad. También queremos orar por Humberto, el hermano de Pedro Bello, que el día de ayer fue intervenido de corazón abierto. Damos gracias porque ha sido tu voluntad de que le haya ido bien, y el día de mañana terminarán toda su intervención. También queremos poner en tus manos a la mamá de Gloria Chica. Oramos por nuestra hermana Socorro, igualmente por los padres de las hermanas Agudelo, igualmente por Alexandra y por el papá de doña Piedad y todos aquellos que están en su lecho de enfermos. Ayúdales, Señor, fortaléceles y permite de que cada día puedan ver la gloria de tu nombre. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en estos momentos de estudio de tu palabra. También fortalece y anima a aquellos que viven del pan diario, del día a día, que por este confinamiento no tienen empleo, para que se cumplan ellos lo que tú siempre prometes, el pan diario. También oramos por aquellos que se han quedado sin empleo, para que los bendigas, les animes y les confortes, Señor, en estos momentos difíciles. Bendícenos con tu palabra en esta tarde, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Amén. Capítulo 3 de la carta a los Romanos. Los invito para que vayan a sus Biblias. Y es muy interesante lo que vamos a estudiar con este capítulo. Los judíos creen que por el solo hecho de ser judíos, de ser circuncidados, pues tienen bien su relación con Dios, es decir, que son salvos, son perdonados. Lo mismo piensa hoy en día mucha gente. Dice que por el solo hecho de pertenecer a X iglesia o a X denominación ya son salvos, ya realmente han ganado el cielo. Recuerden que el tema principal de la carta a los Romanos es hablar de la justificación respecto a la justicia del hombre. ¿Cuál es la verdadera justicia? Es decir, cómo nosotros somos salvos, cómo somos perdonados. Y tenemos una cara de esto. La cara de esto que tenemos lo vemos con aquellos que creen que son salvos, que son perdonados, porque hacen obras o dejan de hacer obras para salvarse. Y es lo que pasa con los judíos allá dentro de la iglesia, los romanos. El problema que ellos tenían era que pensaban y tenían la confianza de ser salvos por el solo hecho de ser judíos, por el solo hecho
de ser circuncidados. Por esto, viendo en los primeros 4 versículos, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Miremos esta pregunta retórica. Recuerden que las preguntas retóricas son las que sabemos la respuesta. Y acá, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué se aprovecha de la circuncisión? De nada les sirve de esto. ¿Por qué? Porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Recuerden, el pueblo de Dios, los judíos, les dieron la palabra de Dios, pero ¿qué hicieron? Cerraron la Biblia y confiaban en sus propias obras. Ellos no entendían qué era la salvación por gracia, como muchos hoy en día, que tienen ese problema con la salvación por gracia, que dicen, bueno, yo soy perdonado, entonces voy a vivir como yo quiera. Esto viene a mi mente una canción de salsa que dice más o menos, mata que Dios perdona. Y muchos creen esto, que entre más se peque, más perdonado se es. O sencillamente como tú quieras vivir, Dios te va a mantener en la gracia y hay que tener cuidado con esto. Por esto, Pablo habla muy bien de que el hombre es mentiroso, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios no cambia el mensaje. Y cita un trozo del Salmo 51. Recordemos que ese salmo lo dijo David, lo escribió David por inspiración divina, después de haber mostrado su arrepentimiento por los pecados de la mentira, del adulterio, del asesinato. Y recuerden cómo David dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y acá dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, cuando estamos hablando de la justificación, siempre pensamos, yo puedo salvarme por mis propios medios, puedo vivir de una manera contraria a la palabra de Dios y ser salvo, o verdaderamente, ¿qué es la salvación por gracia? Y acá Pablo, en los versículos que siguen, los versículos del 5 al 8, sigue haciendo ese debate. Otra vez, ¿cuál es el problema? Muchos, como los judíos que viven en Roma, no entendían la salvación por gracia, como hoy en día muchos no la entienden. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios el que castiga? Hablo como hombre. En ninguna manera, de ningún otro modo, como juzgaría Dios al mundo. Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para la gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Veamos esta comparación y veamos esta sección con la última parte del versículo. Hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras, vivamos mal para que recibamos más el perdón. Y Pablo dice, mire, si yo digo mentira, como está en el versículo 7, entonces, si yo digo mentira, vivo como yo quiero, porque aún soy considerado pecador. Es decir, si yo vivo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, entonces estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Estoy diciendo que Dios, otra vez, Dios no es mentiroso, como lo vimos en el contexto. Dios es veraz. ¿Y qué dice Dios en su veracidad? ¿Qué es el pecado? Recuerden que la palabra pecado viene cuando se coge una flecha, se dispara y no se... Y cuando estudiamos los mandamientos nos damos cuenta que en verdad no podemos resaltar nuestra justicia, es decir, no podemos ser salvos por nuestros propios medios cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque la perfección que Dios exige no lo podemos cumplir. Y acá llegamos a puntos claros de este estudio.
y es la palabra Dios. Porque muchos pueden decir, mire, es que yo sí soy salvo porque yo ya dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, yo ya no hago esto, yo ya no tengo este mal pensamiento. Y acá en esta sección, pues mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y hablando Pablo a los judíos otra vez, y Pablo hablando a aquellos que se creen justificarse por sus propias obras, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, escuchemos bien, todos están bajo pecado. Y acá vemos los versículos del 11 al 17, cuando nosotros decimos que pecamos de pensamientos, de palabras y de obras, aquí están esos versículos explicando esto. Primero, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire, pecados de pensamiento. Luego dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pecados de obras. Y dice, sepulcro abierto en su garganta y con su lengua engañarán, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. Pecados de palabras. Aquí nosotros nos paramos como un espejo frente a estos versículos. Y esos versículos son un espejo para nosotros que nos muestra que usted y toda la humanidad ha pecado de pensamientos, de palabras y de obras. Pero ¿por qué se caen estos pecados? Lo explica el versículo 18. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. La falta de temor a Dios lleva realmente a que pequemos, a que se peque de pensamientos, palabras y obras. Pero sabemos, versículo 19, que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que por toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una de las bendiciones que tenemos como luteranos confesionales es el método para estudiar las Escrituras, usando la ley y el Evangelio. Y aquí estamos viendo claramente que no estamos equivocados en este método. ¿Por qué? Porque nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, de tu pecado, de mi pecado, no del pecado del otro, del pecado del vecino, no. Porque recuerda que Dios trabaja personalmente con cada uno de nosotros. ¿Y desde dónde trabaja? Desde nuestro pecado. Y otra vez, mire lo que es claro las Escrituras. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Cuidado, el que dice, yo voy a ir al cielo porque no adultero, porque no tengo malos pensamientos, porque no robo, porque no mato, porque no digo mentiras, o esa expresión que muchos dicen, lo que yo más detesto es la mentira, como si fuera que uno en verdad no dijera mentiras. Pero muchos que hablan así no van a ser justificados. O el otro lado, muchos que creen que hacen todo bien, perfecto. Y entonces hacen peregrinaciones, entonces siempre están de rodillas, siempre hacen obras tocando campanas para ser justificados y decir, hola Dios, mira cómo vivo yo y es así como voy a ser yo perdonado. Pero ¿qué dice la Biblia? Esas obras de nada sirven. Al contrario, cuando nos paramos frente a los mandamientos, frente a la ley, nos muestra que somos este grupo que pecamos de pensamientos, de palabras y de obras. Y también le muestra a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, le muestra que también no es justificado por cumplir los mandamientos. Entonces, si no es justificado, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Va al infierno todo aquel que cree que es salvo por sus propias obras. Y nos dice más San Pablo,
Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerden que venimos estudiando la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La justicia de Dios está en Cristo Jesús. Recuerden que en la justicia Dios exige que no pequemos, manda que no pequemos, condena el pecado, castiga el pecado. Pero ¿quién nos libró de esta justicia de Dios? Jesucristo. Y nos dice que esa justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos crean en Él. Y otra vez, el centro de este mensaje, la palabra todos. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un versículo de ley. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado nos hace enemigos de Dios. Entonces, la ley no hace que nos podamos justificar por nuestras propias obras. La ley muestra de que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, ir al infierno. Pero ahora escuchamos el bálsamo, las buenas nuevas, el Evangelio. Ya San Pablo nos tiene contra la pared, mostrando nuestro pecado. Pero, ¿qué vamos a hacer para tener buena relación con Dios? ¿Cómo vamos a poder estar con nuestro Dios eternamente? Siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es la salvación por gracia? ¿Qué es ser justificados por la fe? Creer en Jesucristo, que llevó una vida perfecta por usted y por mí. Jesucristo no pecó. Recuerden que usted y yo hacemos parte del grupo. Palabras y obras. Jesús nunca pecó. ¿Y por qué no pecó? Para dar el perdón de los pecados a usted y a mí. Y nos dice más, quien Dios puso como propiciación y que por medio de su sangre Él sufrió y murió para que usted y yo fuéramos declarados justos delante del Padre. Buenas noticias. El cielo nos espera. Hay un lugar preparado para usted y para mí por los méritos de Cristo. No podemos justificarnos con nuestras propias obras, pero es por Cristo que tenemos un lugar en el cielo. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y vuelve las preguntas retóricas, las preguntas que tienen respuesta. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? Es decir, de aquellos que creen que pueden salvarse por sus propias obras, aquellos que se creen mejores que otros. ¿Dónde está su jactancia frente a la salvación por gracia? ¿Dónde está? Dice la Biblia, queda excluida, de nada le sirve. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y acá, ¿por qué Pablo habla de la ley de la fe? Sencillamente porque recuerden que los romanos tenían ese problema. Yo soy justificado por el cumplimiento de la ley. Entonces Pablo le habla en su propio idioma para que ellos puedan entender que es la fe en Cristo Jesús. Por eso les explica en el versículo 28 que es el clave para poder contestar las preguntas que hay en el versículo 27. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley, los mandamientos, propósito, como espejo, muestra que somos pecadores. Como freno, no lo hagamos, no caigamos en estos pecados. Y ahora vemos de que en verdad, cuando vemos los mandamientos, más cerca nos sentimos de estar en el infierno, ¿verdad? Pero cuando escuchamos del Evangelio, estamos totalmente con la promesa de la vida eterna. Y nos recuerda que fuimos rescatados de ir al infierno. Nos recuerda que hay un problema peor que el problema actual.
se llama ir al infierno eternamente. Pero Dios no quiere que usted y yo vayamos al infierno. Por eso hoy escuchamos este bálsamo, estas buenas nuevas. Usted y yo, y como dice el versículo 28, concluimos pues que usted y yo somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, es decir, el mensaje de la ley y el evangelio es para todo el mundo. Es la salvación, cuando Cristo murió en la cruz, por eso tiene sentido el evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? A todo el mundo, judíos y gentiles. ¿Que dio a quién? A su propio Hijo, para morir por nosotros. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, porque es Dios uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y es lo que estamos haciendo usted y yo hoy, estudiando la palabra de Dios. Hoy, la ley nos confrontó con nuestro pecado, de pensamientos, de palabras y de obras. Hoy, la ley nos recuerda que usted y yo hacemos parte del todos, los que han pecado, los que hemos pecado, y cómo el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Pero hoy, el Espíritu Santo ha ratificado en usted y en mí el cielo, el perdón, la misericordia de Dios. Palabras que nos animan, palabras que nos hacen mirar al cielo en este momento y decirle a nuestro Dios, gracias por Jesús. Gracias porque Él lleva una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Mañana, en el capítulo 4, vemos cómo vamos a tener un ejemplo de Abraham, porque los judíos tenían esa confianza de que por ser descendencia de Abraham no necesitaban de la gracia. Pero usted y yo hoy damos gracias a nuestro Dios porque sí necesitamos de su gracia y gracias al Espíritu Santo que rompió nuestro corazón duro predicándonos la ley y nos ha permitido escuchar las buenas nuevas. Oremos. Señor de los cielos, te pedimos que nos mantengas unidos en la verdadera fe, en tu gracia. No permitas, Señor, que vivamos de manera diferente a tu palabra, que veamos los mandamientos como una guía para nuestras vidas y que en agradecimiento a ti te amemos a nuestro prójimo, adoremos a nuestro Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Te queremos pedir, Señor, no solamente por nuestro país, sino por el mundo entero, para que seas tú, como siempre, teniendo el control de todo. Padre Santo, seguimos orando por aquellos que no tienen que comer, que no tienen dónde dormir, para que les ayudes, Señor, en esos momentos difíciles. Queremos orar por aquellos cristianos que tal vez están débiles en la fe, por aquellos que toda esta situación los tiene en estrés, en depresión, para que seas tú, Señor, animándolos por medio de estos estudios, por medio del estudio de la palabra de Dios. Sé, Señor, que pronto vamos a estar juntos, no por medio de estas redes sociales, sino abrazándonos, saludándonos y sobre todo, Señor, teniendo ese compañerismo que tú has permitido que tengamos en nuestras iglesias. Padre Santo, también bendice a Pastor Tony con el estudio del catecismo, bendice al Pastor Elkin con el devocional y seguimos orando también por nuestro hermano Raúl, que mañana va a hacer su devocional a las 9 de la mañana, y también por el Pastor Harold, para que lo bendigas con el estudio de Romanos capítulo 4. Santo Dios de los cielos, permite que cada día podamos glorificar y alabar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Se les extraña mucho acá en el templo. El templo sin ustedes de verdad no tiene vida. Hacen mucha falta por acá, verlos, las sonrisas, los abrazos. Estamos orando unos por otros. Sabemos que en Quibdó también no se están congregando, ni en Ibagué,
pero estamos acá unidos para que nosotros sigamos alimentándonos también en nuestra congregación en Bogotá. Tampoco se han podido congregar, ni tampoco el pastor Adolfo, que también nos está acompañando en este momento. También su iglesia nos está congregando, pero yo sé que pronto vamos a estar todos juntos. Pero también esto que nos muestra, ese anhelo, el anhelo de estar con los hermanos en la fe en el cielo. Y es bueno también el extrañarnos, porque eso hace de que el amor ágape que habita en nosotros, el Espíritu Santo lo siga fortaleciendo. Dios les bendiga y en unos minutos estaremos empezando el estudio del catecismo. Una buena noche en el Señor.